como presidente de Inviomed, la firma de este convenio supone un espaldarazo a nuestros programas de investigación. La filosofía que tenemos en Inviomed es la de hacemos investigación en células madre, pero siempre con un objetivo, es estar muy cerca de los pacientes para que el conocimiento que vayamos adquiriendo en nuestras investigaciones lo aportemos enseguida a la clínica. Y en este sentido, los 3 programas que desarrollamos, el de cáncer, el de enfermedades neurodegenerativas, concretamente el Parkinson, y el de regeneración cardíaca, concretamente el de regeneración cardíaca sufre un impulso decisivo con la firma de este convenio porque nos permite colaborar con uno de los grupos punteros en el ámbito nacional. Y yo creo que a partir de hoy, amigos todos. Amigos todos, porque yo creo que además estamos en sectores que están de moda. Yo creo que la investigación está de moda. Hoy es titular, este periódico es de hoy, en San Sebastián, diciendo que San Sebastián es la vanguardia de investigación en medicina regenerativa, y en la primera hoja aparece Inviomed. O sea que el periódico de hoy donde se dice que Inviomed se convierte en el banco central de las células madre adultas. Bueno, esto es posible porque, por supuesto, investigadores y personas de la talla de Gurutz y de otros que nos están acompañando en esta, entre comillas, aventura de la investigación, pues están dando lo mejor de sí y ya estamos teniendo unos logros importantes. El otro sector que está de moda, además de la investigación, es el de las cajas, el financiero. Nuestra caja es una caja que está bien, está saneada y que este año, el 2010, estamos manteniendo el mismo nivel de compromiso social. Esto quiero decir que estamos devolviendo a la sociedad, a través de lo que llamamos el dividendo de la obra social, pues prácticamente la misma cantidad que en 2009, a pesar de que los beneficios en conjunto del sector pues han bajado un 29%. Esto es posible también porque la Kutxa está instalada en Castilla y León. Tenemos 8 sucursales en Castilla y León, 2 aquí en la ciudad de León. Y bueno, el equipo que dirige Agustín Rodríguez, Marisol y Nuria, pues están teniendo éxito comercial, porque esto no se trata más que de devolver a las zonas donde nosotros estamos teniendo el negocio este dividendo social. Y nos gusta hacerlo, si me permitís que me explaye un poco, en forma de que la obra social a su vez sea productiva, que no sea un gasto social. Por eso hacemos cultura, hacemos restauración de edificios, hacemos muchas cosas en la obra social, pero Kutxa se ha centrado mucho en 2 sectores, el sanitario, y el año pasado inauguramos pues un centro que se llama Oncológico A, que es un centro de tratamiento de cáncer referente en toda España y en el cual invertimos 61 millones de euros, invertimos, no gastamos. Y el otro tema en el que nos hemos especializado es en el de la investigación. Y lo ha citado Gurutz, sobre todo investigación que combine los sectores público-privado y que nos permita además trabajar en red, buscar sinergias de investigación, y en ese sentido en Castilla y León hemos propuesto, y estamos encantados de que haya sido aceptado, que esa reversión de la obra social de Kutxa a la sociedad sea a través de esta línea. Yo me van a permitir que en primer lugar felicite y agradezca no solamente a Inviomed y a Kutxa, sino también a la Universidad de Valladolid y sobre todo al grupo de investigación que va a ser beneficiario de esta ayuda, pues por la iniciativa que, como ya se ha dicho, es una iniciativa en primer lugar muy útil, por lo que posteriormente les diré, y además yo creo que es un ejemplo de colaboración de entidades públicas, de entidades privadas, y por lo tanto yo creo que es el camino a seguir. Simplemente, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Kutxa y a Inviomed por el apoyo que están dando, en este caso, a Castilla y León. Agradecerle muy sinceramente al consejero que este convenio marco que establece con la Kutxa haya tenido la deferencia de firmarlo en León, junto con el convenio específico. Que las entidades financieras apuesten por investigación, y además una investigación en red. Antes hablábamos de que participan grupos de diversos sitios, incluido Valencia, por supuesto País Vasco, Castilla y León, etcétera. Dice mucho de la amplitud de miras que tiene en este caso el Inviomed y la Kutxa.